De nueva cuenta les damos la bienvenida a su programa La Otra Puerta. Gabriel Moreno, servidor de ustedes y el equipo de su programa, les damos pues el pasaporte para que conozcan un poquito más allá del umbral aspectos mágicos, insólitos de nuestro México sobrenatural. Así que pues vayamos un poquito más allá de la puerta y veamos qué es lo que hay más allá. Y bueno, pues mencionar que estamos cumpliendo un año de ininterrumpidamente todos los miércoles 9 de la noche. Hemos estado subiendo pues un programa que es el fruto de este maravilloso equipo de trabajo y hemos ido construyendo poco a poco un caleidoscopio de aquellos aspectos enigmáticos, misteriosos, insólitos y hasta fantasmales de la cosmogonía de nuestro bello y hermoso México. Así que celebramos junto con ustedes y agradecemos al universo y a esas fuerzas misteriosas que nos permitan seguir emitiendo para ustedes pues caleidoscopio, como menciono de nueva cuenta, para que ustedes elijan el color de las leyendas, de los sucesos y de las experiencias extraordinarias que hoy van a incluir el siguiente tema: una galería de seres sobrenaturales de México. Y vamos a empezar primero. Solo quiero saber si es correcto el orden que habíamos mencionado, y efectivamente vamos a iniciar tal y cual se manifiestan estos seres, empezando por La Llorona. Este personaje que yo me atrevo a decir que es el fantasma nacional mexicano por excelencia. Prácticamente no hay pueblo en los 32 estados de nuestra república donde no se le haya escuchado, visto, temido, incorporado a esos rosarios de leyendas, de temores y de costumbres que giran en torno a este femenino personaje. Una hermosa mujer de vestimenta blanca, cabellera oscura, fina y ligera como los vientos de las noches, que siempre grita: ¿qué hay de los hijos? ¿Dónde estarán? Y bueno, La Llorona tiene tres acepciones dentro de la creencia, y la más antigua es la Cihuacóatl, la mujer de la falda de serpientes, que forma parte de los llamados sucesos funestos que experimentó Moctezuma Xocoyotzin previa a la llegada de los conquistadores españoles. Se supone que esta deidad femenina y maternal se lamentaba mucho por el futuro ineludible de la caída del imperio de México Tenochtitlan, y en las noches se decía que volaba sobre las aguas del sistema lagunar de Anáhuac, lamentando anticipadamente un trágico y dramático destino que los mexicas y tenochcas iban a vivir después de algunos pocos siglos del sometimiento de las comunidades cercanas, que vivieron bajo un manto de terror por la violencia con la cual los tenochcas se comportaban. De tal manera que esta es una de las hebras más antiguas que refieren la existencia a La Llorona o la Cihuacóatl, pero también se ha dicho que fue una de las esposas que tuvo el capitán conquistador Hernando de Cortés, que terminó asesinando, pues básicamente para terminar con los reclamos que su esposa siempre le dirigía por su comportamiento nada honorable con respecto a la lealtad que exige un matrimonio. De tal manera que se supone también aparece este espíritu novohispano, pues pidiendo perdón por el ajusticiamiento de dos de sus hijos, que también es la segunda versión de esta leyenda. Lo cierto es que a La Llorona se le puede ver en diferentes parajes con el cuerpo de mujer, y muchas veces su rostro se transforma en el rostro de un burro, de una mula, incluso de una calavera. Y se ha dicho que hay leyendas en las cuales los encuentros con ella pueden ser letales. Cerca de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, existe un monumento dedicado a ella, y una historia de tiempos
previos a la Revolución Mexicana relatan que dentro de esa hacienda, pues los trabajadores, agricultores, iban por cierto sendero y escuchaban los lamentos. A su retorno a casa enfermaban. Y no fue uno, fue aumentando el número de trabajadores que quedaron imposibilitados de presentarse a trabajar, por lo cual el hacendado ordenó a un capataz que fuera a investigar lo que acontecía ahí. Y después de escuchar los llantos de la Llorona, también enfermó. Se mandaron a otros 2 capataces y sucedió lo mismo con uno de ellos, por lo cual ya fue enviado pues, el asistente personal del hacendado, un caporal, que también corrió la misma suerte. De tal manera que muy preocupado el hacendado, y al ver que era considerable el número de trabajadores que estaban en malas condiciones debido a lo que todos referían, que decidió llamar al sacerdote de la comunidad para que resolviera la manifestación que enfermaba a sus trabajadores. El sacerdote hizo todo lo que pudo, bendijo el lugar, hizo una misa y las cosas se compusieron un tiempo, pero después reincidieron estos malos sucesos. Así que lo que se decidió fue mandar llamar a una autoridad eclesiástica mayor, quien después de estar en el sitio reconoció que esa manifestación seguiría por mucho tiempo a pesar de lo que él hiciese. Así que lo que aconsejó al hacendado fue construir un monumento aproximadamente de unos 2,5 metros de altura, por 1,5 metros por lado, una especie de un monumento casi mortuorio, podríamos decir, donde en una placa de piedra se inscribió que aquella persona que al pasar frente a ese monumento dedicado a la Llorona orara una magnífica y 3 Aves Marías, de esa manera iba a salir salvo de ese transitar único para llegar a esas tierras, y hasta la fecha con eso se puede evitar enfermar cuando se pasa por ahí. Bueno, pues es la Llorona, el fantasma nacional por excelencia de nuestro país. Y ahora mencionemos al Charro Negro. Mencionaré que en la Ciudad de México, en el sur, existe el exconvento de San Francisco Culhuacán, justo donde hace contacto de manera transversal la calzada de Tasqueña y la calzada México-Tláhuac. Ahí, justamente donde cae la falda del Cerro de la Estrella de Iztapalapa, está este exconvento. Curioso es que al llegar a su cuerpo de agua, donde hay algunos patos, está dentro de lo que fue la zona, la propiedad de la iglesia, este cuerpo de agua, que por cierto, se dice que ahí también habitó una sirena. Las sirenas, como la que mencionábamos, como la tlanchana, en las regiones centrales del Valle de México, tiene manifestaciones muy singulares, y se supone que en ese cuerpo de agua, en este exconvento de San Francisco Culhuacán, es la morada de una sirena cuyo canto mágico llega hasta la zona de Coyoacán, particularmente a donde se encuentra la parroquia de San Juan Bautista, que es el centro de esta alcaldía, donde se encontraba la energía de un gallardo, siniestro y poderoso charro negro. Y se dice, todos los domingos, los últimos domingos de mes, antes del amanecer, se dirigía para ver a su amada y para poder juntar las energías para que pudieran seguir dándole perdurabilidad a esta pasión que en esas regiones etéreas del mundo de los espectros se daba con estos 2 personajes que parece tender unos lazos amorosos sobrenaturales y que hacen que siga perdurando esa pasión fantasmal que pertenece prácticamente a otra dimensión. Y lo más curioso es que si ustedes van a visitar este exconvento, busquen la placa. Ahí se refiere cómo el charro negro llegaba a buscar a su amada, a ese cuerpo de agua que sigue siendo una morada enigmática de una mujer habitante de esas aguas encantadas. Y ahora pasemos con el Cuatlacas. El Cuatlacas también es un ser que pertenece tal vez a la criptozoología.
Resulta que en los bosques negros de la Sierra Norte de Puebla, esos bosques tupidos que han sido tan perjudicados, tan arrasados por los talamontes, los delincuentes que arrasan con las florestas, con las arboledas, pues resulta que en cierta ocasión iban unos talamontes clandestinos penetrando los senderos en un camión para derribar todos los árboles que pudiesen, sin importar su edad y especie, para comercializarlos en el mercado negro. Lo cierto es que cuando se encontraban cortando árboles centurianos, de pronto encontraron un conjunto de extrañas huellas que inquietaron a quienes las vieron, porque eran huellas humanas pero de gran tamaño. Se dice que 3/4 de la mano es lo que miden los pies de este personaje llamado el Cuatlacas de los Montes. Entonces, al rato de estar tumbando los árboles, escucharon poderosos y no muy lejanos gruñidos de este guardián que se fueron aproximando. Sin tardar mucho, fueron sorprendidos por el Cuatlacas, quien arrojó un gran tronco sobre el camión que quedó prácticamente semivolteado. Los talamontes quisieron escapar y así lo hicieron. Desaparecieron en la negrura de esos bosques oscuros y el Cuatlacas, no conforme con haber inclinado el camión, lo empezó a agredir con otro palo. Uno de los testigos de estos talamontes fue quien relató, quien enfermó y por cierto murió, no sin dejar este registro de varios camiones que han aparecido en esos senderos transitados por los talamontes, que ataca el Cuatlacas para advertir que esa es su zona y que su misión tal vez sea salvaguardar esos hermosos y misteriosos bosques de la Sierra Norte de Puebla. Dicen que su aspecto parece como de un gorila elevado, pero más recto, con no tal corpulencia, pero sí de un aspecto salvaje, fiero y digno del respeto. Bueno, pasemos ahora a mencionar los chaneques. Los chaneques son pequeños duendes que según las tradiciones se pueden ver en el estado de Jalisco, en Michoacán, en Veracruz, en el estado de México, en Guanajuato. Se manifiestan de muchas maneras y son pequeños hombrecitos que tienen aspecto de ancianos o pueden ser joviales o pueden ser niños. Siempre llevan una vestimenta muy singular de acuerdo a la zona y de acuerdo al clima. Digamos que en el sureste o en el sur de Veracruz el aspecto parece ser de pequeños duendecillos vestidos de manta. No llevan grandes arreglos ni ornamentos, son más bien austeros, pero son muy rápidos, son muy veloces y les gusta mucho, de acuerdo a las creencias, jugar con los niños. Esto lejos de la atención de los padres, y con estos niños ellos se entretienen mucho y hay algunas evidencias extrañas de cómo en las habitaciones, cuando los niños están solos, de pronto aparecen trabajos hechos por otras manos, por otra persona. Y cuando preguntan a los pequeños niños que quién hizo esos trabajos, como dibujos, figuras con plastilina, con hilos, con palos, en fin, la respuesta es con mi amiguito. Y sobre todo en Villahermosa también hay evidencias que se cuentan, pues, de los encuentros entre chaneques y niños que tarde que temprano o ayudan o perjudican. Pero se dice que también que los chaneques suelen engañar a adultos. Hay un referente en el estado de Michoacán de un hombre que por curiosidad entró a unos arbustos, pues tenía necesidad de hacer del baño y de pronto lo empezaron a jalar de los pies. Y no era un chaneque, él dice que eran varios y lo perdieron, lo metieron a una barranca. Ahí, según los relatos de este hombre, lo montaron, lo agarraron a varazos, lo arrastraron hasta que después ya lo dejaron cerca de un cruce de caminos donde fue encontrado lamentándose, lastimado y llorando de esa humillación que los chaneques habían tenido para con él.
Así que los chaneques, por excelencia, se dice, pues son traviesos, son inquietos y gustan mucho de divertirse con el miedo que causan en la gente. Y no podemos dejar a un lado a los aluches, estos seres que habitan en el sureste mexicano, en la península de Yucatán, tanto en Quintana Roo como en Campeche, Yucatán, y que son seres también de baja estatura, que gustan mucho de cuidar los sitios sagrados y los sitios arqueológicos, sobre todo de profanos y saqueadores. Hay personas que contratan a un men, que es una especie de chamán, que conoce el arte de la elaboración de un aluche. Y si mal no recuerdo, de acuerdo a esas tradiciones antiguas mayas, un aluche se va confeccionando parte por parte en cada fase lunar. Por cada fase se va haciendo una parte de su cuerpo y se le deja dentro de lo que es el tronco un hueco, porque ahí se le va a incrustar el corazón. Una vez que las piezas del aluche están completas, entonces el men, este poderoso chamán, acude a lo alto de un cerro sagrado para, mediante la ejecución de un canto mágico, llama a algún ser de la naturaleza para que sea este quien entregue su corazón para ser incorporado al aluche. Y mediante ese canto mágico puede llegar una serpiente, un águila, una lechuza, un halcón, una mariposa, en fin. Lo cierto es que, de acuerdo a la creencia, el animal se entrega. Le es sacada la energía de su corazón, incorporada a un cristal, y ese cristal es el que va a estar latiendo en el seno del aluche, a quien se le pone un nombre secreto que solo el que encargó esa confección de aluche debe de saber. Y se colocan en las esquinas de las parcelas también para evitar que los ladrones de los sembradíos hagan de las suyas. Se dice que los aluches pueden correr, nadar, brincar y emular el sonido de los animales salvajes de la selva, como los jaguares, las panteras, los jabalíes, los araguatos, y con esto aterran a aquellas personas que tienen intenciones de saqueo o de irreverencia ante los lugares sagrados. Y ahora vamos a proseguir con el Chan del Agua. El Chan del Agua es un personaje en el cual se cree, en el estado de Aguascalientes, que habitaba en un pozo de agua que estaba en la entrada occidental de la ciudad. Me estoy refiriendo al siglo X, finales del siglo XVIII, cuando las carretas pasaban por ahí para llevar a las familias, y también era sitio de tránsito de las cargas de plata provenientes de Zacatecas y del norte para dirigirlas hacia el Golfo de México. Lo cierto es que en ese cruce y en ese cuerpo de agua se supone que había un habitante de aspecto reptilesco, con extremidades humanoides, vaya, como el ser humano, es una figura antropomorfa, pero tenía la cualidad de seducir a las muchachas. Se dice que las muchachas eran hipnotizadas y por el simple hecho de pasar por ese lugar, éstas podían quedar embarazadas de este extraño ser. Lo cierto es que se tomaban muchas precauciones para que el Chan del Agua no hiciera de las suyas cuando pasaban señoritas de familias conservadoras y muy pudientes por ese lugar, aunque según dicen algunas de ellas, su descendencia no tiene otra paternidad que la del Chan del Agua. Ya no son cosas de cada quien. Y ahora vamos a pasar con las nahualas, mujeres mágicas y poderosas que se cercenan las rodillas mediante un puñal y dejan acomodadas en las noches a un lado de una fogata para dar inicio a una transfiguración que primero las vuelve lenguas de fuego, para después proyectarse por las ventanas hacia las montañas, las barrancas y los bosques, volando en forma de bola de lumbre. Se pueden posar en ramas, en piedras, en orificios, en muchos lugares para cargar energía, volver a activarse y cobrar esa luminosidad que causa mucho impacto en aquellas personas que les ven. Se dice que las nahualas pertenecen a linajes que no escogieron,
y que dentro de esos linajes es donde han ejecutado esta tradicional transfiguración que desde tiempos prehispánicos es conocida. Se pueden ver las bolas de lumbre en los desiertos, en las playas, en barrancas, en grandes valles, y al parecer las nahualas son por excelencia las emisarias de esos extraños poderes que tal vez provengan de aquellos tiempos cuando el ser humano podría causar transmutaciones simplemente por el hecho de desearlo. Este es un personaje típico del México sobrenatural que incluso también en las ciudades se manifiesta. En algunos de nuestros programas ya hablamos también de los duelos entre brujas en forma de bola de lumbre y de familias incluso que han sido aniquiladas por rivalidades y ataques en el terreno de lo mágico en la delegación Iztapalapa. Y por último, les vamos a mencionar también el personaje de el Aguizotl. El Aguizotl, o también conocido como perro de agua, habitaba justamente también en los depósitos acuíferos, ya sean lagos, lagunas, pero particularmente en la laguna de México Tenochtitlan y en los canales de Cuemanco, esto en el sur de la Ciudad de México. El aspecto del Aguizotl era un perro con aspecto de coyote, blanco, musculoso, de aspecto muy fiero, un hocico no muy largo pero sí poderoso, que en su cola, al remate de su cola, tenía una especie de garra, y los pescadores le tenían terror. Siempre pedían justamente a las deidades del agua, como a Tlaloc, como a las sirenas de agua, protección para que el Aguizotl no les atacara cuando las pescas eran nocturnas. Y sabemos que en cuanto a cierto tipo de fauna, los pescadores salían de noche básicamente para que la oscuridad permitiera tener una cosecha más generosa y no fuese la luz del sol la que evidenciara mediante las canoas la presencia de estos pescadores. Lo cierto es que el Aguizotl aparece en esculturas, aparece en códices y hoy por hoy se le reconoce como un ser peligrosamente mágico que pertenece a las leyendas prehispánicas. Avancemos con la anciana de la montaña, otro personaje que se manifiesta en las veredas de la serranía del Ajusco, esto al poniente de la Ciudad de México, que es la ruta de peregrinos que cruzan esta serranía con la intención de llegar al santuario de Nuestro Señor de Chalma. Se dice que en las noches, sobre todo de luna oscura, de luna nueva, cuando no se ve en el cielo, aparece una anciana de una edad incalculable, corvada y llevando a cuestas un gran costal. Lo que la mayoría de las personas hacen al ver este aspecto triste, cabizbajo, agotado, es aproximarse a ofrecerle ayuda. Pero lo que dice la tradición y la leyenda es que no se le debe ofrecer ayuda, ya que quien lo hace y quien se echa ese costal a cuestas, muere al tercer día, aunque sea un peregrino. Y esto porque se dice que lo que la anciana lleva en ese costal son los huesos de aquellas personas que prometieron cumplir una manda al santuario del Señor de Chalma y no lo hicieron. De tal manera que el castigo es algún tipo de sucesos que acaban con la vida de estas personas que fallan y finalmente terminan en el costal de la anciana. Así que sí, transitan en esa peregrinación por la ruta del Ajusco que lleva a los bonitos bosques camino a Chalma y ven a esta aparición, solo manden bendiciones y no ofrezcan su ayuda, no sea que vayamos a terminar dentro de ese costal que lleva a cuestas. Y por último, el famoso dragón de Atempa. En el estado de Nayarit existe esta población en la que en el siglo XVI los misioneros agustinos intentaron construir en lo alto del cerro de Atempa un convento. Lo empezaron a edificar y antes de concluirlo se incendió. Increíblemente, de una cueva sobre la que estaba construida este ex convento con todo y su iglesia,
salió una lengua de fuego que calcinó y que mató a muchas personas, particularmente misioneros de aquel entonces. Se tomaron medidas, se volvió a refortalecer y se reconstruyó lo que es el convento, y por segunda vez en menos de 15 años se volvió a incendiar. La gente, los lugareños, lo que decían es que era el responsable de esos incendios el dragón que vivía en esa cueva, y que él estaba muy enojado por haber violado su espacio sagrado, siendo que los nativos, los lugareños, desde tiempos prehispánicos, sabían de la existencia y lo tenían quieto, lo tenían tranquilo, le respetaban y muchas veces hasta lo veneraban. Así que se decidió entonces, por recomendación y por los antecedentes que se manifestaban, construir un nuevo convento del otro lado del cerro, y de esta manera dejar al dragón de Atempa en paz, el cual se dice se escucha su rugir, y en algunas noches se alcanza a ver en esas cuevas el fulgor de su poderoso aliento de lumbre, para recordar que la magia en ese lugar sigue vigente. Bueno, pues suscríbanse, denle like, compartan y no olviden que todo lo que compartimos aquí para ustedes es meramente un conjunto de leyendas y tradiciones que no pretendemos calificar ni cuestionar. Simplemente las transmitimos como a una herencia oral que viene de tiempos pasados y seguirá proyectándose en los vientos del futuro. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Tendrán grandes sorpresas más adelante con respecto a la celebración de nuestro primer año, y nos veremos muy pronto, un poco más allá de la otra puerta. Hasta pronto. Vámonos de viaje este domingo 27 de octubre a Amatlán de Quetzalcóatl y Tepoztlán, en el estado de Morelos. En Amatlán de Quetzalcóatl conoceremos todas las tradiciones muy ligadas a la curandería tradicional y ancestral náhuatl de esa región, y en Tepoztlán viviremos toda la parafernalia, toda la cosmogonía previa a la celebración de Todos Santos, el Día de Muertos, donde veremos sus flores, sus inciensos, sus velas, todos los ornamentos que se utilizan en un sitio de poder tan interesante e intenso como lo es Tepoztlán. Tenemos lugares. Llámenos al 55 54 99 14 05 o hagan contacto por Facebook en Centro Holístico Luminar, y viajemos juntos, hagamos turismo mágico en este misterioso país. Hasta entonces.